Durante una cena familiar con mi hijo y su esposa, donde finalmente hicimos las paces tras años de silencio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Levántate y vete. Ya, no le digas nada a tu hijo. Decidí escuchar y supe la terrible verdad que me puso los pelos de punta. 30 minutos después, la policía llamó a su puerta. No te vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde estás escuchando en los comentarios. Las burbujas de jabón se me pegaron a las manos curtidas mientras fregaba la taza de café favorita de Margaret por tercera vez esta semana. La misma rutina cada noche. Lavar el plato, el tenedor y la taza que marcaban otra cena solitaria. La cocina parecía un caos sin ella tarareando mientras cocinaba, sin sus suaves reprimendas por dejar periódicos esparcidos por la mesa. Sequé la taza con cuidado y la coloqué en el escurreplatos, donde siempre estaba, como un santuario a tiempos mejores. El refrigerador tarareaba su melodía solitaria, decorado con fotos descoloridas sujetas por imanes desparejados. Mis ojos encontraron la imagen de Rick en su graduación de la preparatoria, a los 17 años, sonriendo con su birrete y toga, con el brazo de Margaret sobre sus hombros, antes de las discusiones, antes del dinero, antes del silencio. El timbre estridente del teléfono atravesó mi ensoñación como un cuchillo. Mis manos mojadas buscaron a tientas el paño de cocina mientras el teléfono insistía. Sentí el auricular de pared frío en la palma al levantarlo, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas a través de mis gafas de leer. El número me dejó sin aliento. Rick. Por un momento, no pude moverme. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano. La última vez que hablamos, se marchó furioso después de que me negué a prestarle dinero para su inversión. Margaret lo habría llevado mejor. Siempre sabía las palabras adecuadas. ¿Hola? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Papá? La voz de Rick tenía el mismo tono inseguro de su infancia, cuando rompía algo valioso y no estaba seguro del lío en el que se había metido. Soy yo. Apreté el teléfono con más fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Rick? No me lo esperaba. Lo sé. Sé qué ha pasado. Hizo una pausa y pude oír su respiración. Demasiado largo. Demasiado largo. Me moví lentamente hacia mi sillón, el que Margaret había insistido en que compráramos porque me sujetaba bien la espalda. El cuero estaba desgastado por años de noticias vespertinas y crucigramas dominicales. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. Muy bien. Emma y yo habíamos estado hablando y nos dimos cuenta de cuánto te extrañamos. Cuánto extrañamos a la familia. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Familia. Algo que habíamos sido antes de que el orgullo, el dinero y el silencio obstinado nos separaran. Yo también lo extraño, admití, sorprendida por la honestidad de mi propia voz. Papá, ¿te gustaría? ¿Considerarías venir a cenar? ¿Esta noche? Emma está preparando ese asado que siempre te encantó y podríamos hablar de verdad, como antes. Me quedé mirando la foto familiar en mi mesita de noche. Rick, Emma, Margaret y yo en su boda hace 5 años, antes de que todo saliera mal. Margaret siempre decía que las familias se reconcilian con el tiempo. ¿Esta noche? Mi voz delató mi sorpresa. Sé que es con poca antelación, pero Emma ya ha empezado a cocinar, no queremos esperar más. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Algo en su voz me conmovió, una vulnerabilidad que recordaba de cuando era pequeño y le temía a las tormentas. Quizás Margaret tenía razón. Quizás las familias realmente podrían sanar. ¿A qué hora? Me oí decir. ¿A las 7:30? Te mando la dirección por mensaje. Nos mudamos a Montclair el año pasado. Montclair, un lugar caro. Pero Rick siempre había sido ambicioso. Allí estaré. Papá. Su voz se suavizó. Gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me senté en la mesa de reuniones, con la foto familiar en mis manos temblorosas. Margaret me sonrió desde el marco y casi pude oírla susurrar. Es hora, Jonathan. Es hora de volver a casa. El silencio que siguió al tono de marcar se sintió diferente, cargado de posibilidades en lugar vacío. Dejé la foto familiar con cuidado en la mesa auxiliar y me levanté de la silla con una determinación que no había sentido en meses. Esta noche sería diferente. Esta noche recuperaría a mi hijo. Arriba, mi dormitorio parecía un museo de recuerdos. Los frascos de perfume de Margaret aún adornaban su cómoda y las motas de polvo danzaban bajo la luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Abrí el armario y aparté las camisas de diario y los suéteres desgastados hasta que mis dedos encontraron el traje azul marino colgado en un plástico protector.
La tela se sentía firme entre mis dedos, una mezcla de lana que Margaret había insistido en usar cuando me la sorprendió para la graduación de Rick. «Necesitas algo bonito para las ocasiones importantes», había dicho, alisando las solapas con sus manos cuidadosas. «Y la graduación de nuestro hijo es definitivamente importante». Llevé el traje a la cama y lo desenvolví lentamente, recordando el orgullo que sentía al entrar en ese auditorio, con Margaret del brazo viendo a Rick cruzar el escenario. El mismo traje me había acompañado en entrevistas de trabajo, aniversarios y el funeral de Margaret. Esta noche sería testigo de otro hito. El agua caliente de la ducha me relajó los músculos. No me di cuenta de que me había estado tensando. Mientras me afeitaba, vi mi reflejo observándome con ojos esperanzados. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado y ahora el color canoso dominaba mis sienes. ¿Se daría cuenta Rick? ¿Se daría cuenta Emma de lo sola que me había vuelto? La colonia de Margaret estaba en la encimera del baño donde la había dejado después de su muerte. Chanel N. Grados 1. 5. Su regalo de Navidad cada año. Toqué la botella brevemente y luego cogí mi loción para después del afeitado. Algunos recuerdos eran demasiado preciados para tomarlos prestados. Vestida y lista, me miré en el espejo una última vez. El traje me quedaba bien, aunque quizás un poco más holgado que antes. Seleccioné una botella de whisky añejo del armario, una ofrenda de paz, algo para salvar las heridas del pasado y las esperanzas del futuro. Mi teléfono vibró con el mensaje de Rick. 247 Elmo Drive, Montclair. «Qué ganas de verte, papá». Pedí un Uber, con los dedos vacilantes sobre el teclado mientras escribía la dirección. Montclair estaba a 40 minutos, un mundo aparte de mi modesto barrio de Brooklyn. La aplicación indicaba un tiempo de espera de 8 minutos. De pie junto a mi ventana, observé cómo las casas de piedra rojiza que conocía se difuminaban en las sombras del atardecer. La señora Chen, de la casa de al lado, me saludó desde la entrada y yo le devolví el saludo, sintiéndome más ligera que en meses. Quizás esta noche lo cambiaría todo. Quizás la familia realmente podría encontrar el camino a casa. El Uber llegó puntual, un sedán impecable con un conductor amable que comentó sobre el buen tiempo mientras nos alejábamos de la acera. Mientras Brooklyn daba paso a autopistas y las autopistas a suburbios impecables, vi cómo el mundo se transformaba desde mi ventana. Las casas se hicieron más grandes, los jardines más impecables, las entradas más amplias. Para cuando cruzamos a Nueva Jersey, contemplaba mansiones que podrían haber albergado a 6 familias como la mía. «Montclair es una zona preciosa», comentó el conductor, al ver mi asombro. «Hay mucha gente exitosa por aquí». «Voy a visitar a mi hijo», respondí, con el orgullo henchido mi pecho, a pesar de mi confusión sobre cómo Rick podía permitirse tal lujo. «Qué suerte tener familia en un lugar como este». «Qué suerte», pensé, aunque la inquietud se apoderó de mi emoción. ¿Cómo había logrado Rick comprar una casa en uno de los códigos postales más caros de Nueva Jersey? El Uber aminoró la marcha frente a una casa digna de revistas de arquitectura. Me quedé paralizado en el asiento trasero, contemplando las columnas de piedra y los topiarios perfectamente cuidados que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Un camino circular serpenteaba alrededor de una fuente ornamentada, donde el agua danzaba bajo la luz del atardecer. 2 coches de lujo, un Mercedes y un BMW, estaban aparcados como brillantes declaraciones de éxito. «Aquí está, señor», anunció alegremente el conductor. «Hermoso lugar». Busqué a tientas mi billetera, con las manos ligeramente temblorosas, mientras contaba los billetes y daba una generosa propina. «Gracias. Que tengas buenas noches». La puerta del coche se sentía más pesada de lo debido al pisar el pavimento impecable. Mis zapatos, lustrados pero visiblemente desgastados, resonaban contra la piedra mientras caminaba por el sendero curvo hacia una entrada que bien podría haber pertenecido a un pequeño hotel. Setos perfectamente podados bordeaban el camino y las luces con sensores de movimiento iluminaban mi llegada con una precisión teatral. Antes de que pudiera siquiera alcanzar el timbre de latón, la enorme puerta de roble se abrió de golpe. Una mujer hispana de mediana edad, de mirada amable y cabello canoso, estaba en la puerta, con un impecable vestido negro que gritaba «Ama de llaves profesional». Su sonrisa parecía sincera, pero algo brilló en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Advertencia? La expresión se desvaneció tan rápido que me pregunté si la había imaginado. «Señor Miller», dijo con cariño, haciéndose a un lado para acompañarme a un recibidor que hacía que mi sala pareciera un armario. «Soy María. El señor Rick y la señorita Emma están muy contentos de que estés aquí».
El interior me dejó sin aliento. Los suelos de mármol se extendían hasta una escalera curva, digna de películas de ricos. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre pinturas al óleo que parecían originales y caras. Flores frescas. De verdad, no los arreglos artificiales que tanto me gustaban, llenaban el aire de un sutil perfume. «Papá». La voz de Rick resonó desde lo más profundo de la casa, con pasos que resonaban al acercarse. Apareció en el vestíbulo con el aspecto de un modelo de revista. Traje caro. Corte de pelo perfecto, dientes que definitivamente no habían sido tan blancos en su graduación. Cuando llegó a mí, su abrazo fue desesperado. Se prolongó demasiado. «Te ves genial», dijo, retrocediendo un paso para observarme con ojos que parecían a la vez agradecidos y ansiosos. «Realmente genial». Emma se materializó junto a él como una elegante aparición, con un vestido de seda que probablemente costaba más que mi coche. Su maquillaje era impecable, sus joyas sutiles pero claramente caras. Su sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. Jonathan se acercó a besarme la mejilla, envolviéndome en un perfume caro. «Te ves maravillosa. Nos alegra mucho que estés aquí». Conseguí sonreír, aún abrumada por la opulencia que nos rodeaba. «Este lugar es increíble». «¿Cómo? ¿Bienes raíces?». Rick me interrumpió rápidamente, con una risa demasiado alegre. Atrapó el mercado en el momento justo. Un golpe de suerte, sobre todo. Algo en su tono me hizo reflexionar. Pero Emma ya me estaba tomando del brazo con gracia. «Ven, vamos a acomodarte. María, ¿podrías llevarte el abrigo del señor Miller?». Le di mi chaqueta, mi mejor abrigo, aunque de repente me pareció desgastada en este lugar. María la aceptó con otra de esas sonrisas amables pero preocupadas, y desapareció hacia lo que supuse que era un armario para abrigos con espacio suficiente para una familia pequeña. «Traje esto», dije, ofreciendo la botella de whisky que había elegido con tanto cuidado. «Pensé que podríamos tomar algo». El rostro de Rick se iluminó al examinar la etiqueta. «Papá, esto es fantástico. No deberías haberlo hecho, pero me alegro de que lo hicieras». Me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo que parecía un poco forzado. «Emma ha estado cocinando toda la tarde. Recordó cuánto te gusta el asado». ¿Cómo recordaba Emma mis preferencias culinarias? Habíamos compartido quizás 3 comidas juntas en 5 años y no recordaba que el asado fuera tema de conversación, pero su sonrisa era tan cálida, tan acogedora, que descarté el pensamiento. «Eres muy amable», le dije, sinceramente a pesar de mi confusión. «La familia cuida de la familia», respondió con suavidad, uniendo su brazo al mío. «Eso es lo que más importa». Rick nos condujo hacia lo que supuse que era el comedor. Caminaba con paso seguro, pero con cierta tensión en la mirada. María se había esfumado en las profundidades de la casa, dejándonos en una escena perfecta de reunión familiar. Mientras caminábamos por habitaciones dignas de revistas de decoración, intenté conciliar esta evidente riqueza con el hijo que me había pedido dinero hacía apenas un año. El comedor se abrió ante nosotros como en una película de época. Una mesa de caoba para 4 personas, con vajilla que reflejaba la luz de una lámpara de araña. La plata brillaba contra la mantelería blanca y el aroma a carne asada flotaba tras las puertas batientes. Eso probablemente resultó en una cocina más grande que mi apartamento. «¡Qué bonito!», susurré, genuinamente asombrada. Emma sonrió radiante ante el cumplido. «Queremos que esta noche sea especial. Queremos empezar de nuevo, Jonathan. Todos». Mientras Rick me acercaba a la silla con la soltura de alguien acostumbrado a una cena formal, me sorprendí esperando que Margaret pudiera ver este momento. Su hijo había triunfado, había alcanzado un éxito que superaba nuestros modestos sueños. Tal vez estaría orgullosa de cómo había resultado. Quizás aprobaría esta oportunidad de reconciliación que estaba a punto de aprovechar. El comedor nos recibió como una escena de revista de estilo de vida. Las copas de cristal reflejaban la cálida luz de la lámpara, proyectando pequeños arcoíris sobre la blanca tela almidonada. La plata relucía contra la porcelana china, que probablemente costaba más que mi renta mensual. Cada puesto parecía una obra de arte. Múltiples tenedores dispuestos con precisión militar, servilletas de tela dobladas en picos perfectos. «Esto es increíble», susurré, pasando los dedos por el borde pulido de la mesa de caoba. Rick sonrió radiante al acercarme la silla a la cabecera. «Solo lo mejor para las reuniones familiares, ¿verdad, papá?». Emma se sentó con gracia a mi izquierda mientras Rick ocupaba el asiento a mi derecha. La disposición parecía deliberada. Ambos se colocaron de forma que pudieran observar cada una de mis reacciones y guiar cada conversación.
María apareció en silencio desde lo que supuse que era la cocina, con delicados aperitivos dispuestos como pequeñas esculturas. «Empecemos con tu whisky», anunció Rick, abriendo ya la botella que había traído. El líquido ámbar reflejó la luz mientras servía generosas porciones en gruesos vasos de cristal. «Esto merece un brindis como es debido». Me entregó una copa más llena de la que yo me habría servido. El calor del whisky me inundó el pecho mientras Emma alzaba su copa de vino con gracia teatral. «Por la familia», dijo, con una sonrisa radiante. «Por el perdón y los nuevos comienzos». «Por Margaret», añadió Rick, con la voz ligeramente entrecortada. Ella habría querido que estuviéramos juntos así. El whisky ardía dulcemente mientras bebíamos. Margaret siempre decía que el alcohol ablandaba las lenguas y los corazones por igual. Esta noche, rodeada de una prosperidad tan evidente, me pregunté qué pensaría de este opulento despliegue. «Cuéntanos sobre los restaurantes». Emma se inclinó hacia adelante con aparente interés genuino. «Rick dice que construiste un imperio de la nada». «Imperio es una palabra demasiado grandilocuente», dije otro sorbo, sintiéndome inusualmente relajada. «¿Solo trabajo duro y fe en la gente?» Margaret siempre decía que hay que tratar a los empleados como familia y a los clientes como amigos. «No seas modesto, papá». Rick me llenó el vaso antes de que me diera cuenta de que se había vaciado. «¿7 ubicaciones ya?» Impresionante desde cualquier punto de vista. 7. Había estado contando incluso durante nuestro silencio. Una sensación cálida se expandió en mi pecho. Tal vez le importaba más de lo que creía. María sirvió la sopa con una eficiencia experta, aunque noté que le temblaban ligeramente las manos al colocar el tazón delante de mí. Rica bisque de langosta y delicada porcelana, otro recordatorio de lo lejos que habíamos llegado desde mi modesta cocina de Brooklyn. «¿Piensas alguna vez en la jubilación?», preguntó Emma con naturalidad, cortando el pan con precisión quirúrgica, bajando un poco el ritmo. «Los restaurantes me mantienen ocupada. Es lo que Margaret y yo construimos juntos». Me encontré bebiendo más libremente de lo habitual, la combinación de buena compañía y las buenas inhibiciones que el alcohol había mantenido durante meses. «¿Cada lugar tiene su huella?» Rick y Emma intercambiaron una mirada que fingí no notar. Parecían comunicarse sin palabras, como lo hacen las parejas después de años juntos. La mano de Emma tocó la mía brevemente. Sus dedos fríos rozaban mi piel. «Pero no puedes trabajar para siempre», presionó Rick con suavidad. «¿Has pensado en la planificación de la sucesión? ¿Acuerdos legales para el futuro?» La pregunta sonaba extrañamente específica, pero el alcohol hacía que todo pareciera inofensivo. «Un día a la vez, hijo, un día a la vez». María apareció con el plato principal, un asado que olía exactamente igual que la receta de Margaret. ¿Cómo lo supo Emma? Habíamos compartido tan pocas comidas juntas a lo largo de los años. «Esto es perfecto», le dije con sinceridad, justo como lo hacía mi esposa. La sonrisa de Emma parecía pintada. Quería que esta noche fuera especial, para recordarles que la familia cuida de la familia. Mientras comíamos, Rick me contó historias sobre sus negocios inmobiliarios, aunque sus explicaciones eran frustrantemente vagas. Emma hizo preguntas directas sobre la operación de restaurantes, los márgenes de ganancia y el valor de las propiedades. Su curiosidad era intensa, casi profesional. La habitación se calentaba a medida que avanzaba la noche. Sentía la cabeza más ligera de lo debido después de solo 2 vasos de whisky. «Comida rica, buena compañía y el deseo de reconciliación», me dije. «Nada más que eso». Rick miró su reloj cuando creyó que no lo estaba viendo. Emma vigilaba mi consumo como un camarero a un cliente habitual. María se movía entre la cocina y el comedor con nerviosa eficiencia, dejando caer un tenedor que repiqueteaba contra el suelo de mármol. Algo me rondaba en la conciencia, pero el whisky me dificultaba pensar. Todo parecía un poco surrealista, como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuándo me había vuelto tan insignificante? «Papá, déjame enseñarte fotos de nuestro nuevo restaurante», dije, buscando el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. ¿La inauguración de la reina el mes pasado? Margaret habría estado muy orgullosa de la bienvenida que nos dio la comunidad. Mi teléfono vibró contra mi palma justo cuando lo saqué. La vibración me sobresaltó a media frase. «Lo siento», murmuré, mirando a Rick y Emma con aire de disculpa. Probablemente era el gerente de noche con una pregunta rutinaria. Pero el número en mi pantalla no pertenecía a nadie que reconociera. Era un código de área local, pero con dígitos completamente extranjeros. Fruncí el ceño, con el pulgar sobre la notificación.
Las emergencias del restaurante provenían de números conocidos. Miguel del local de Park Slope, Sara del de Crown Heights, Tony de nuestro nuevo restaurante Keynes. El teléfono volvió a vibrar, con más insistencia esta vez. ¿Todo bien?, preguntó Rick, inclinándose hacia adelante con lo que parecía una preocupación excesiva. Solo que, un número desconocido. Cubrí parcialmente la pantalla con la servilleta, impulsado por un instinto inexplicable. El mensaje de texto apareció en mayúsculas. Levántate y vete. Ahora, no le digas nada a tu hijo. Se me heló la sangre. De repente, el elegante comedor se tambaleaba, aunque no supe si era por la sorpresa o por el whisky que me daba vueltas la cabeza. Volví a leer el mensaje, seguro de haberlo malinterpretado. Las mismas palabras, la misma orden urgente. ¿Papá? La voz de Emma parecía venir de lejos. Te ves pálido. ¿Te sientes bien? Forcé mis facciones a lo que esperaba pareciera normal, guardando el teléfono en el bolsillo con manos que temblaban más lo debido. Bueno, solo. La comida rica me afectó más de lo esperado. Pero no estaba bien. Alguien desconocido tenía mi número privado. Sabía dónde estaba y se sintió obligado a advertirme sobre... ¿Qué? ¿Sobre Rick? ¿Sobre esta noche perfecta que de repente parecía una elaborada producción teatral? El vaso de whisky en mi mano reflejó la luz de la lámpara, y el líquido ámbar se arremolinó mientras mis dedos temblaban imperceptiblemente. ¿Cuándo me había mareado tanto? 2 vasos no deberían afectarme tanto, no con una comida completa. ¿Quizás un poco de agua?, sugirió Emma con suavidad, haciéndole señas a María. Rick me observó la cara con atención. ¿Seguro que estás bien? Te quedaste completamente pálido por un segundo. Estoy seguro. La mentira fue más fácil de lo que debería. Solo necesito... Disculpen un momento. ¿El baño? Claro. Rick señaló hacia el pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Te esperamos. María trae el postre. Me puse de pie con cuidado, probando el equilibrio. La habitación se balanceó ligeramente, pero logré caminar con normalidad hacia el pasillo. Detrás de mí, las voces de Rick y Emma continuaban en voz baja y preocupada. El pasillo se extendía ante mí, adornado con obras de arte costosas y una iluminación tenue. La segunda puerta a la izquierda conducía a lo que supuse que era un tocador. Pero en lugar de girar a la izquierda, algo me hizo continuar, directo hacia lo que parecía la entrada de una cocina. El mensaje anónimo se me quedó grabado en la memoria. Quien lo envió sabía algo que yo desconocía. Alguien creyó que corría suficiente peligro como para arriesgarse a ser descubierto al advertir a un completo desconocido. María estaba de pie junto a un enorme fregadero, lavando copas de cristal con metódica precisión. Me daba la espalda, pero no reconoció mi presencia, aunque mis pasos debieron de oírse en el suelo de mármol. Continuó trabajando como si yo fuera invisible. La puerta trasera de la cocina estaba justo detrás de ella, y daba a lo que parecía un jardín. Libertad, aire fresco, espacio para pensar con claridad, lejos de la mirada vigilante de Rick y Emma. Pasé en silencio junto a María, esperando que se girara, que cuestionara mi presencia, que alertara a mis anfitriones. No levantó la vista de la colada, aunque sus hombros se tensaron ligeramente al pasar. La puerta se abrió silenciosamente a un césped impecable que bien podría haber pertenecido a un club de campo. Sensores de movimiento iluminaron mi camino a través del césped perfectamente cortado hacia una puerta en la cerca trasera de la propiedad. Sentí el teléfono pesado en el bolsillo, con su misteriosa advertencia como una bomba de relojería. Las farolas al otro lado de la valla prometían anonimato, distancia del peligro que hubiera provocado ese mensaje urgente. Caminé más rápido. Mis zapatos de vestir resbalaban ligeramente sobre la hierba húmeda, sin importarme ya las manchas ni las apariencias. La puerta daba a una tranquila calle residencial, bordeada de mansiones que probablemente albergaban a millonarios y sus secretos. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos, abrí mi app de viajes compartidos y solicité que me recogieran a una cuadra de la dirección de Rick. 5 minutos para llegar. 5 minutos para decidir si estaba siendo paranoico o protegiéndome de algo real. El teléfono en mi mano parecía evidencia de conspiración o paranoia. No sabía cuál, pero ese mensaje, esas mayúsculas urgentes, habían despertado todo el instinto de supervivencia que la sabiduría práctica de Margaret me había enseñado. Cuando alguien te advierte de un peligro, siempre decía, escucha primero y pregunta después. Los faros del Uber aparecieron al final de la cuadra, cortando la oscuridad suburbana como un salvavidas. Me subí al asiento trasero, le di al conductor mi dirección de Brooklyn y marqué de inmediato el número que me había destrozado la noche. Sonó 2 veces antes de que respondiera una voz. Cuidadosa, anónima,
deliberadamente neutral. Esperaba que llamaras a este número. ¿Quién es? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué me advertiste? No puedo revelarme, pero estabas en peligro inminente esta noche. Es imposible. Estaba cenando con mi hijo. Una pausa que se alargó demasiado. Entonces, tu hijo debe 2,3 millones de dólares a personas que se rompen huesos por retraso en el pago. El conductor del Uber miró por el retrovisor al incorporarnos al tráfico, probablemente preguntándose por qué su pasajero se había quedado completamente callado en medio de la conversación. Apreté el teléfono con más fuerza. Las palabras de la voz anónima resonaban en mi cabeza como martillazos. Es imposible, repetí, aunque mi voz carecía de convicción. Rick es dueño de bienes raíces. Vive en una mansión. Ha pedido préstamos con todo incluido para financiar deudas de juego, casinos clandestinos, póker de alto riesgo y apuestas deportivas con usureros organizados. Su voz se mantuvo tranquila, metódica. 2 semanas para pagar o enfrentar graves consecuencias físicas. Mi mano libre encontró instintivamente el pomo de la puerta, como si pudiera escapar de esa información huyendo del coche en marcha. Por la ventana, los lujosos barrios de Montclair se difuminaban, jardines perfectos que ocultaban secretos imperfectos. Incluso si eso fuera cierto, dije lentamente, ¿qué tiene que ver con advertirme que no fuera a cenar? El whisky que trajiste contenía cetrasolum. Multiplica los efectos del alcohol por 5, haciéndote extremadamente susceptible a la sugestión. Las palabras me impactaron como un golpe físico. El mareo inusual, la forma en que 2 copas me habían afectado como 6. Mi creciente disposición a hablar de detalles de negocios que normalmente mantendría en privado. Eso es, me detuve, recordando la insistencia de Rick en abrir mi regalo de inmediato, la cuidadosa supervisión de Emma sobre mi consumo, como me rellenaron el vaso coordinadamente antes de que me diera cuenta de que se vaciaba. Los documentos legales estaban preparados con antelación, la voz continuaba sin cesar. Transferencia completa de las propiedades de su restaurante y activos comerciales. Poder notarial que otorga a su hijo pleno control. Solo faltaba su firma. El conductor del Uber mantenía la vista fija en la carretera, ignorando con profesionalismo la evidente angustia de su pasajero. Yo observaba las calles suburbanas que de repente parecían siniestras. Cada ventana bien iluminada ocultaba posibles traiciones similares. ¿Cómo sabes todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que escapaste antes de firmar nada. El cetrasolum combinado con alcohol puede causar lagunas de memoria, lo que facilita afirmar que lo transferiste todo voluntariamente. Pensé en la energía nerviosa de Rick, la calidez ensayada de Emma, sus preguntas directas sobre la planificación de la sucesión y la jubilación. La noche se repitió en mi memoria con un contexto nuevo y aterrador. Cada brindis, cada copa rellenada, cada toque estratégico diseñado para bajar la guardia. Mi hijo no quiso, pero la protesta se me ahogó en la garganta. El niño que una vez me pidió que le leyera cuentos antes de dormir, se había convertido en un hombre tan desesperado que drogaba a su propio padre. Los usureros le dieron 2 semanas. Ese plazo vence en 11 días. ¿Por qué me ayudan? Pregunté finalmente. Porque lo que planearon estaba mal. Porque mereces saber la verdad sobre las personas en las que confías. La persona que llamó anónimamente conocía detalles que ningún extraño debería conocer. Montos de deudas, nombres de drogas, detalles de documentos ilegales. Alguien con acceso íntimo a la conspiración de Rick y Emma. ¿Quién eres realmente? Alguien que ve más de lo que la gente cree. Alguien que no pudo quedarse de brazos cruzados viendo cómo la avaricia familiar destruía a un hombre inocente. María, la revelación me impactó como un rayo. Su nerviosa eficiencia durante la cena, la forma en que evitaba el contacto visual, su deliberada indiferencia cuando pasaba por la cocina. Ella conocía el plan y prefirió la conciencia a la seguridad laboral. Gracias, dije en voz baja. No me agradezcas todavía. Pronto se darán cuenta de que te has ido. Rick está tan desesperado que lo intentará de nuevo, posiblemente con métodos más peligrosos. El Uber continuó hacia Brooklyn, y cada kilómetro aumentaba la distancia entre el hijo que creía conocer y yo. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas del número de Rick, probablemente preguntándome por qué tardaba tanto en el baño. ¿Qué debería hacer? Protégete. Cambia las cerraduras. Informe a sus abogados. Transfiere activos financieros a cuentas a las que Rick no pueda acceder. Él conoce su negocio al dedillo. Cada vulnerabilidad. Cada rutina. El conductor me llamó la atención por el espejo retrovisor. Estamos a medio camino de Brooklyn, señor. ¿Va bien por allá? Asentí, sin confiar en mi voz.
A través del teléfono podía oír al interlocutor anónimo respirando con dificultad, esperando mi siguiente pregunta. ¿Testificará si esto llega a juicio? No puedo, pero la verdad suele salir a la luz cuando la gente indaga lo suficiente. Aparecieron 3 llamadas perdidas más en mi pantalla. El pánico de Rick aumentaría a medida que los minutos en el baño se prolongaran hasta convertirse en una ausencia evidente. Pronto se daría cuenta de que había huido deliberadamente, y la desesperación lo volvería peligroso. «Ten mucho cuidado», advirtió la voz. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Tu hijo tiene 11 días para encontrar $2,3 millones o enfrentar consecuencias peores que la bancarrota. La llamada terminó, dejándome sola con el suave jazz de conductor de Uber y el peso de la destrucción total de mi familia. En una noche, gané un hijo y lo volví a perder. Aprendí el precio de la confianza y el precio de la ingenuidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rick. «Papá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados». Me quedé mirando el mensaje y lo borré sin responder. El hombre que envió esas palabras planeaba drogarme hasta dejarme inconsciente y robarme todo lo que Margaret y yo habíamos construido juntos. El conductor del Uber se aclaró la garganta con suavidad. «Señor, nos acercamos al puente de Brooklyn. ¿Aún quieres ir a la dirección original?» Miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura, y luego volví a mirar mi teléfono, que mostraba la ruta a Montclair, aún disponible en mi GPS. La seguridad me esperaba en Brooklyn, pero la confrontación me esperaba en Nueva Jersey. Por primera vez en mi vida, tuve que elegir entre protegerme a mí mismo o proteger a lo que quedaba de mi familia. El familiar horizonte de Brooklyn me atraía a través del parabrisas del Uber, prometiendo seguridad en la comodidad de mi desgastado sillón, donde el recuerdo de Margaret se impregnaba en cada detalle. Pero la seguridad ahora parecía cobardía, sabiendo lo que Rick era capaz de hacerles a otros cuando la desesperación volvía a atacarme. Saqué la foto de la boda de Margaret de mi cartera. Los bordes suaves por años de manipulación, su sonrisa tan radiante como el día en que prometimos construir algo significativo juntos. Nunca se había echado atrás en conversaciones difíciles, nunca había priorizado la comodidad sobre hacer lo correcto. «No huiría», le susurré a su imagen. El conductor me llamó la atención por el retrovisor. «¿Todo bien allá atrás, señor?» «La verdad es que no». Me enderecé en el asiento, con la decisión cristalizándose como acero en mi pecho. «Necesito hacer una llamada, luego cambiamos de destino». Me temblaban los dedos a marcar el 911. 2 timbres, luego una voz profesional. «Servicios de emergencia». «¿Cuál es tu emergencia?» «Mi familia intenta envenenarme para sacarme dinero». Las palabras sonaban surrealistas, dichas en voz alta, como líneas de una telenovela. «Tengo pruebas, y todavía están en el lugar con los documentos legales preparados». «Señor, ¿corre peligro inmediato?» «No ahora mismo, pero necesito agentes en el Moore Drive 247, Montclair, Nueva Jersey. Regresaré allí para reunir pruebas». Las preguntas del despachador fueron un torrente. Naturaleza del envenenamiento, número de sospechosos, armas presentes. Respondí metódicamente, con mi formación empresarial tomando el control. Datos claros, detalles específicos, información práctica. Los agentes están en camino. Llegada estimada en 20 minutos. Señor, le recomiendo encarecidamente que no regrese a ese lugar hasta que... Entiendo el riesgo. La foto de Margaret me miraba fijamente, con esa expresión en sus ojos cuando necesitaba ser más valiente de lo que sentía. Pero si no regreso, destruirán las pruebas y lo intentarán de nuevo con otra persona. Después de desconectar, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes. Volvemos a Montclair. Señor, parece muy molesto. Quizás debería pensarlo. No es una decisión precipitada. Lo miré a los ojos en el espejo. A veces hay que elegir entre estar seguro y hacer lo correcto. El viaje de regreso fue diferente a nuestro anterior. Las farolas iluminaban la determinación en lugar de la confusión, el propósito en lugar del dolor. Cada kilómetro me acercaba más a enfrentarme al hijo que había criado, a la familia en la que había confiado, al futuro que tendría que reconstruir desde cero. La voz de Margaret parecía susurrar desde la fotografía. Familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. 20 minutos después, giramos hacia Hill Street. Se acercaban coches de policía en dirección contraria, con las luces apagadas, pero con un inconfundible carácter oficial. Sentí un fuerte latido al darme cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de destruir a mi familia para salvarme a mí mismo y posiblemente a otros. «Espera a la vuelta de la esquina», le dije al conductor.
Esto podría tardar un rato. Subir por el camino curvo me hizo sentir como si me estuviera acercando a una ejecución. El exterior perfecto de la mansión ocultaba una maldad tan calculada, una traición tan desesperada. Me temblaba la mano al tocar el timbre. Hora de enfrentar a mi hijo. El timbre resonó por la mansión como un toque de difuntos. Unos pasos se acercaban rápidamente, demasiado rápidos para preocuparse por ello. Rick abrió la puerta de golpe, con alivio y sospecha en sus rasgos. «Papá, ¿dónde has estado?» Su sonrisa parecía pintada. Estábamos empezando a preocuparnos. «Lo siento, hijo, me obligué a disculparme. Necesitaba un poco de aire fresco. Me sentía mareado después de tanta comida». «¿Mareado?» Su mirada se agudizó. «Estuviste ausente casi media hora». Emma pensó que algo terrible había sucedido. Se me fue el tiempo. «Qué bonito barrio tienes aquí». Caminé más de lo previsto. Emma apareció detrás de Rick, con su vestido de diseñador arrugado por el nervioso caminar de un lado a otro. Su perfecta máscara de anfitriona se deslizó por un instante, revelando un pánico puro debajo. «Jonathan, qué susto nos diste». Me agarró del brazo con dedos ligeramente temblorosos. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor, gracias». Dejé que me guiara de vuelta al interior, notando que su agarre era demasiado largo y demasiado fuerte. Solo necesitaba despejarme. El vestíbulo se sentía más pequeño ahora, opresivo en lugar de imponente. Cada detalle costoso me recordaba el dinero manchado con el que se había comprado esta ilusión de éxito. «¿Quizás bebiste demasiado vino en la cena?» La risa de Emma sonó quebradiza. «Vamos a traerte un poco de agua ahí. De hecho, creo que me gustaría volver a sentarme». Me dirigí con paso decidido hacia el comedor. «¿Te parece bien?» Rick y Emma intercambiaron una mirada cargada de significado que se suponía que no captaría. Su respuesta coordinada parecía ensayada, como actores que hubieran olvidado sus diálogos. «Por supuesto, papá, lo que necesites». El comedor había sido reorganizado a toda prisa durante mi ausencia. No había papeles que pudieran estar esparcidos por la mesa. María se movía con soltura entre la cocina y el comedor, con su nerviosismo más pronunciado que antes. Me recosté en mi silla a la cabecera de la mesa, observando cómo Rick y Emma me flanqueaban, igual que antes. Se habían retirado las copas de cristal y apilado los platos, pero el ambiente rebosaba de una tensión tácita. «Espero que no te importe», dijo Emma con cuidado, «pero limpiamos un poco». No quería dejarle mucho trabajo a María. Muy considerada. Sonreí con indiferencia, preguntándome qué pruebas habrían ocultado mientras yo no estaba. Rick tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba, un hábito nervioso de la infancia que ahora delataba su ansiedad. «¿Y bien, papá? ¿Te sientes completamente recuperado? ¿Ya no tienes mareos ni confusión?» La pregunta tenía un tono que fingí no oír. Claro como una campana. «Hijo, ese aire fresco hizo maravillas». Emma se inclinó hacia adelante con preocupación calculada. «Ya sabes, las comidas copiosas pueden afectar a las personas de forma diferente a medida que envejecemos. Quizás la próxima vez deberíamos planear algo más ligero». «La próxima vez. Como si fuera a haber uno después de esta noche». «Siempre he tenido una constitución fuerte», respondí con serenidad. «Se necesita algo más que buena comida y vino para calmarme». María apareció con vasos de agua fresca, con movimientos ágiles y eficientes. Cuando puso el mío delante, sus dedos rozaron el borde de la mesa en lo que pudo haber sido un temblor accidental. Rick miró su reloj, un gesto tan sutil que casi lo pasé por alto. El plazo que estaban contra el que trabajaban se acortaba. «Bueno», dijo con un brillo forzado, «ya que te sientes mejor, quizá podríamos continuar nuestra velada». Sé que Emma tenía ganas de seguir conversando. Por supuesto. La sonrisa de Emma podría haber encendido la lámpara. «Tenemos mucho que ponernos al día». Pero algo cambió durante mi ausencia. Su desesperación se traslucía en su actuación, y podía sentir que la velada iba en aumento. Rick se levantó de repente y se dirigió al mueble bar. «Papá, brindemos un último brindis antes de que termine la velada». Las manos de Rick temblaban casi imperceptiblemente mientras medía whisky en vasos de cristal nuevos. Lo observé trabajar, notando cómo se detenía en mi vaso, añadiendo líquido que reflejaba la luz de forma diferente a los licores ámbar. «¿Sabes? Empecé con naturalidad. Quiero contarte sobre el día en que naciste, Rick». Sus hombros se tensan ligeramente. «Papá, qué dulce, pero quizás deberíamos brindar primero. Este whisky está demasiado bueno para dejar que se caliente». «Esto es importante, hijo». Me recosté en mi silla,
con las manos juntas en paz. Tu madre estuvo de parto durante 14 horas, el día más largo de mi vida. Emma se inclinó hacia adelante con entusiasmo forzado. Jonathan, el whisky perderá su sabor si esperamos demasiado. ¿No podemos beber y escuchar a la vez? Paciencia, querida. Hay historias que no se pueden contar con prisas. Observé a Rick llevar los vasos a nuestra mesa, notando el ligero sedimento que se arremolinaba en el mío al reflejarse en la luz de la lámpara. ¿Dónde estaba? Ah. Sí, Margaret estaba convencida de que algo andaba mal, porque el parto estaba tardando muchísimo. Rick dejó mi vaso con cuidado, asegurándose de que pudiera ver la generosa porción que había servido. Su vaso contenía bastante menos, cristalino y sin partículas extrañas. El médico nos aseguraba que todo estaba normal. Continué, levantando mi vaso como para examinar el color del whisky. Pero tu madre tenía instinto para estas cosas. Siempre sabía cuando algo no iba bien. Fascinante, interrumpió Emma con una sonrisa cada vez más forzada. Pero seguro que esa tostada se está calentando. Las historias familiares son mucho mejores con un buen whisky. Giré mi vaso suavemente, observando cómo las partículas extrañas bailaban en el líquido ámbar. Cetrosolum, según mi interlocutor anónimo. Suficiente para hacerme dócil, sugestionable, vulnerable a renunciar a todo lo que Margaret y yo habíamos construido juntos. Tienes toda la razón en cuanto a saborear un buen whisky. Coincidí, acercando el vaso a mis labios sin beber. Margaret siempre decía que la paciencia lo hace todo más sabroso. A Rick le dio un tic en el ojo. Papá, llevas hablando 10 minutos. El whisky sí que se está calentando. El tiempo vuela cuando compartes recuerdos. Hice un gesto amplio con mi vaso, usando el movimiento para evitar beber. ¿Mencioné lo pequeño que eras? Solo pesabas 3 kilos, pero tenías el agarre más fuerte que jamás había sentido. Emma se levantó de golpe y se colocó detrás de mi silla, posando sus manos sobre mis hombros con una intimidad practicada. Jonathan, eres un narrador maravilloso. ¿Por qué no brindamos por el nacimiento de Rick? Luego puedes continuar. Sus dedos presionaron mis hombros con creciente insistencia. Podía sentir su desesperación a través de su tacto. El plan se desmoronaba, y ellos lo sabían. Tu madre dijo que serías testarudo desde el primer día. Continué, fingiendo no notar la presión de Emma. Tenía razón, ¿verdad? Una vez que te metes en algo, nada puede detenerte. La compostura de Rick se quebró un poco. Papá, por favor, solo un sorbo, y luego cuéntanos de mamá. Lo que pasa con la terquedad, reflexioné, aún con mi vaso intacto en la mano, es que puede ser una virtud o un vicio. A Margaret siempre le preocupaba qué camino tomarías. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave tintineo de María lavando platos en la cocina. Rick y Emma me miraban con frustración apenas disimulada. Su plan perfecto se desmoronaba con cada minuto que pasaba. Creo, dije lentamente, que a Margaret le partiría el corazón ver las decisiones que has tomado. La cara de Rick palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, 3 golpes fuertes resonaron en la puerta principal. Autoritarios, inconfundibles. Policía, abra la puerta. El vaso de Rick se le resbaló de las manos, rompiéndose contra el suelo de mármol mientras su rostro palidecía. El clic metálico de las esposas resonó en los comedores, un silencio aturdido como el mazo de un juez. Rick se quedó paralizado, con el rostro color pergamino viejo, mientras el oficial superior se adelantaba con autoridad demostrada. Richard Miller queda arrestado por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y maltrato a ancianos. La voz del oficial cargaba con el peso de años de traiciones familiares. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Rick se quebró como la de un adolescente. Oficial, esto es solo un malentendido. Mi padre está confundido. Papá, por favor. La histeria de Emma se intensificó como una tetera a punto de hervir. Diles que todo esto es un terrible error. Me puse de pie lentamente, con el vaso intacto de whisky envenenado aún en la mano. El sedimento se arremolinaba como secretos culpables en un líquido ámbar. No hay duda. Este vaso contiene cetrasolum. Mi hijo lo añadió para obligarme a firmar documentos de transferencia comercial. El oficial subalterno lo aceptó con guantes de látex, sosteniéndolo a la luz de la lámpara. Las partículas extrañas eran claramente visibles, evidencia innegable de una traición calculada. Señor, el intento de envenenamiento conlleva una pena mínima de 8 a 12 años. El oficial superior informó a Rick, mientras las esposas encajaban.
La conspiración y el maltrato a ancianos añaden tiempo extra. A Rick se le doblaron las rodillas. 12 años, ¿y los usureros? Me matarán si no pago en 11 días. La cara de Emma palideció. Rick, cállate. No digas nada más. Pero Rick ya no tenía sentido estratégico. Papá, no lo entiendes. Me amenazaron con romperme las piernas y luego matarme. No tuve elección. Tú sí la tuviste, respondí en voz baja. Elegiste el juego antes que la familia. Elegiste el crimen antes que el trabajo honesto. Elegiste envenenar a tu propio padre antes que afrontar las consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas. Ya habían oído justificaciones desesperadas antes, pero el intento de parricidio por deudas de juego les resultó particularmente inquietante. Emma Miller, anunció el oficial subalterno, también estás arrestada como cómplice. No, las uñas perfectamente cuidadas de Emma arañaron el borde de la mesa. No planeé nada. Rick me obligó a ayudar. Yo también soy una víctima. La expresión del oficial superior sugería que había oído esa defensa muchas veces. Señora, la evidencia demuestra que usted investigó las preferencias de la víctima y participó en el plan de drogarla. Mientras conducían a Rick y Emma hacia la puerta principal, Rick se giró con una mirada que reflejaba un último intento desesperado de manipulación. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Mamá estaría desconsolada. Tu madre valoraba la honestidad por encima de la comodidad, respondí con firmeza. Nunca te perdonaría lo que intentaste hacer esta noche. María salió de la cocina. Su máscara profesional finalmente se desvaneció para revelar satisfacción mezclada con tristeza. Había presenciado justicia, pero comprendía el costo humano. La mansión quedó en silencio, salvo por el lejano sonido de portazos y motores al arrancar. Luces azules y rojas pintaban las costosas paredes con colores trascendentales mientras los vehículos policiales desaparecían en la noche. De pie, solo en el comedor donde mi familia había intentado destruirme, sentí la presencia de Margaret como una mano cálida en mi hombro. Ella habría tomado la misma decisión. El costoso cristal yacía hecho añicos sobre el suelo de mármol, y el whisky envenenado se extendía como sangre derramada, evidencia de lo cerca que estuve de perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mi teléfono vibró con un mensaje del oficial superior. El procesamiento en la estación tardará 2 o 3 horas. Necesitaremos tu declaración formal. Es hora de terminar lo que empecé. Es hora de asegurar que se haga justicia. La comisaría de Montclair bullía de actividad nocturna. Arrestos por conducir ebrio, problemas domésticos y, ahora, el caso de conspiración de mi familia. Rick y Emma estaban sentados en celdas separadas. Sus ropas de diseñador lucían absurdas contra las paredes grises de la institución. A través de un cristal reforzado, observé a Rick pasearse por su celda como un animal enjaulado. Cada pocos minutos miraba hacia donde yo estaba sentada dando mi declaración, con una expresión que oscilaba entre la furia y la súplica desesperada. Señor Miller, el detective Harrison, con su café servido con deliberada precisión, me guió de nuevo por el Cetrasolum. ¿Cómo supo qué buscar? Un dato anónimo. Respondí con sinceridad. Alguien me llamó para advertirme del plan. ¿Conocían detalles específicos sobre la droga y sus efectos? ¿Alguna idea de quién podría ser? Pensé en la nerviosa eficiencia de María durante la cena, su cuidadosa postura para observar sin que pareciera que observaba. Ni idea, pero quien quiera que fuese me salvó la vida. Los sollozos de Emma resonaron en la sala de espera de mujeres. En medio del caos de la estación, su histeria resonó como una sirena. Todo esto es culpa de Rick, resonó su voz. Solo fui porque tenía miedo. El detective Harrison arqueó una ceja. El miedo no suele ser excusa para cometer abuso y fraude contra personas mayores. Encontramos los documentos legales preparados en la oficina del señor Rick. Poder notarial, transferencias comerciales, todo el paquete. ¿Cuánto tiempo durarán? ¿Solo por intento de envenenamiento? De 8 a 12 años. A esto hay que sumarle conspiración, maltrato a ancianos y fraude. Rick se enfrenta entre 15 y 20. Emma podría recibir menos si coopera, pero aún enfrenta una condena considerable. Las cifras parecían surrealistas. Mi hijo pasaría sus 40 en prisión por no aceptar la responsabilidad de su adicción al juego. Los usureros que mencionó, continuó el detective Harrison. Necesitaremos detalles sobre esas amenazas. Podría explicar su desesperación, aunque no excusaría un intento de asesinato. Por la ventana, vi a Rick desplomado en el estrecho banco de su celda, con la cabeza entre las manos. 20 años de mi vida criándolo, enseñándole a distinguir el bien del mal,
construyendo un legado que pudiera heredar, todo destrozado por su incapacidad para afrontar las consecuencias como un adulto. Papá, su voz resonó de repente por la estación al verme a través del cristal. Por favor, te lo devolveré todo. Iré a tratamiento. Cambiaré. Las mismas promesas que hizo durante nuestra última discusión sobre dinero. La misma manipulación que funcionó cuando era más joven, y yo era más ingenuo al no permitirle comportamiento destructivo. Señor Miller, el detective Harrison observó el arrebato de mi hijo. Seguirá intentando manipularlo. Es un patrón común en los delitos financieros familiares. Lo sé. Su madre siempre decía que era demasiado blanda con él. Quizás si hubiera sido más fuerte antes. No es su culpa, señor. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. Emma apareció en la ventana de su celda. El maquillaje le corría por las mejillas como pintura de guerra. Jonathan, por favor, habla con ellos. Diles que me obligaron. Nunca quise hacerte daño. Su desesperación me resultaba familiar. El mismo tono que Rick había usado cuando lo pillaban en mentiras de la infancia. Ninguno aceptó la responsabilidad. Ambos culparon a circunstancias ajenas a su voluntad. Detective, necesito preguntarle algo importante. Me incliné hacia adelante, tomando la decisión. La persona anónima que me advirtió, lo arriesgo todo para salvar a un extraño. Si supiera quiénes son, querría ayudarlos. Entendido. Si se presentan, nos aseguraremos de que se tome nota de su cooperación. Las luces fluorescentes de la estación zumbaban en lo alto, proyectando sombras ásperas que revelaban la verdad sin adulación. La fachada perfecta de mi familia se había derrumbado por completo, dejando al descubierto la desesperada criminalidad que se escondía tras ellas. 3 horas después, con el papeleo completo y las declaraciones formales tomadas, me encontraba en el vestíbulo de la estación. El agente se acercó con las llaves del coche. ¿Listo para irse a casa, señor Miller? Lo llevaremos de vuelta a Brooklyn. Saqué mi teléfono y me quedé mirando el número que me había salvado la vida. De hecho, primero necesito hacer una llamada para agradecerle a alguien que merece saber cómo terminó esto. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz familiar, ya no disfrazada de miedo, sino cálida y con genuina preocupación. Soy María González. ¿Cómo está, señor Miller? María, el alivio me inundó como un rayo de sol. Estuvo ahí todo el tiempo. Lo vio todo y aún así tuvo el valor de salvarme. No podía dejar que te hicieran daño. Me trataste con amabilidad cuando tu hijo y su esposa me trataron como si fuera un mueble. Sentado en el vestíbulo de la comisaría, casi a medianoche, me encontré llorando por primera vez desde el funeral de Margaret. No por dolor, sino por una inmensa gratitud por el coraje moral de esta mujer. María, ¿cómo lo supiste? ¿Del Cetrosolem? ¿De los documentos? ¿De todo? Hace 3 días, estaba limpiando la oficina del señor Rick cuando los oí planeando. Hablaron como si yo no fuera humana, como si no entendiera inglés o como si no importara si lo entendiera. La crueldad casual me impactó más que el intento de envenenamiento. Mi hijo se había convertido en alguien que menospreciaba la dignidad humana basándose en cargos y estatus migratorio. Hablaban de todo. La droga, la dosis, dónde esconder los papeles. La señorita Emma investigó tus comidas favoritas, tus rutinas laborales, todo lo necesario para manipularte. Arriesgaste tu trabajo, posiblemente la deportación, para advertir a un desconocido. No a un desconocido, suavizó su voz. Un buen hombre que me recordó a mi padre. Alguien que dijo por favor y gracias y me miró mientras hablaba. El policía me indicó con un gesto que mi transporte estaba listo, pero esta conversación era más importante que la conveniencia. María, necesito preguntarte algo importante. ¿Tiene otro trabajo disponible? No, señor. Después de esta noche, dudo que los Miller me den referencias. Tengo 7 restaurantes en Brooklyn. Necesito un gerente para mi nueva ubicación. Alguien en quien pueda confiar plenamente. Alguien con su moral y criterio. El silencio se extendió por la línea telefónica. Cuando María volvió a hablar, su voz temblaba de emoción. Señor Miller, no tiene por qué hacerlo. Esto no es caridad. Necesito empleados que hagan lo correcto cuando nadie los ve. Esta noche demuestras que eres exactamente esa persona. El salario inicial sería de $60,000, con seguro médico, participación en las ganancias al año, además de toda la capacitación necesaria para ascender en la gestión de restaurantes. El sollozo de María se oía por teléfono. Señor, no sé qué decir. Digamos que empezará el lunes a las 10 de la mañana en la sede de Crown Heights.
Estaré allí para capacitarlo personalmente. El policía esperó pacientemente mientras terminaba los preparativos con María. Intercambio de direcciones, confirmación de la fecha de inicio, promesa de asistencia con la visa de trabajo si fuera necesario. Cuando finalmente colgué, me sentí más ligero que en meses. El viaje de regreso a Brooklyn transcurrió en un silencio confortable. Las farolas iluminaban barrios familiares donde la honestidad aún importaba más que la riqueza, donde la gente trabajaba duro sin esperar que otros financiaran sus errores. Mi modesta casa me recibió como a un viejo amigo. Dentro, fotos familiares cubrían el refrigerador. Rick a distintas edades, Emma en su boda, Margaret sonriendo desde tiempos mejores. Saqué la foto de Rick con cuidado, sin destruirla, sino guardándola en un cajón de la cocina. Algunos recuerdos merecían ser preservados, pero no visibles a diario. Después, apareció la foto de la boda de Emma. La foto de Margaret permaneció en el refrigerador. Su sonrisa, aprobando la justicia cumplida y las nuevas amistades forjadas con valentía moral. En mi calendario, escribí: María, lunes a las 10 de la mañana, en el espacio reservado para citas importantes. Debajo de eso, un nuevo comienzo. Afuera, Brooklyn bullía con una honesta actividad nocturna. Trabajadores del turno de noche volviendo a casa, trabajadores del turno de madrugada comenzando su día, gente que entendía que la integridad no se podía comprar con dinero prestado ni robar mediante la manipulación familiar. A Margaret le habría encantado la historia de María. Siempre decía que los mejores empleados eran aquellos que hacían lo correcto por las razones correctas, sin importar el costo personal. Mi teléfono vibró con un último mensaje del detective Harrison. Ambos sospechosos fueron acusados formalmente. El juicio está programado para agosto. Su testimonio será crucial. Apagué las luces y subí las escaleras, lista por fin para dormir tranquilamente. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche la justicia se había hecho gracias a buenas personas que tomaron decisiones difíciles. En mi habitación, la colonia de Margaret aún estaba sobre la cómoda, un recordatorio de que amar significa proteger a las personas del daño, incluso cuando ese daño proviene de la familia, especialmente cuando proviene de la familia. Si te gustó esta historia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por verla.